Hola chicos de Chile, esta es la clase de lenguaje y el día de hoy vamos a hablar acerca del género dramático. Para comenzar, lo que podemos señalar sobre el género dramático es que a diferencia de los otros géneros literarios, que son la narrativa y la lírica, el género dramático no posee una voz que organice la información que se está entregando. En el género narrativo, tenemos al narrador que ordena el mundo representado, sabe lo que le ocurre a los personajes y expresa lo que hay en el interior de estos. Y en el género lírico tenemos al hablante lírico quien nos manifiesta o nos expresa sus emociones, sus sentimientos hacia el objeto lírico. En el caso del género dramático, no contamos con ese ser, con ese ente que organice la información, sino que accedemos a lo que está ocurriendo a través de las conversaciones, a través del diálogo que mantienen los personajes entre sí y a través de las acciones que éstas realizan. Por eso tenemos que estar pendientes cuando vemos una obra de teatro, por ejemplo, de la gestualidad que presentan los personajes o si lo estamos leyendo del discurso acotacional del dramaturgo que vamos a ver en unas clases, en unas diapositivas más adelante. Veamos un ejemplo de cómo se organiza el género dramático. Tenemos dos personajes, Estragón y Vladimir. Estragón dice: te digo que anoche no estuvimos aquí, tuviste una pesadilla. ¿Y dónde estábamos anoche según tú? No sé, en otra parte, por ahí. Bueno, anoche no estuvimos aquí. ¿Qué hicimos anoche entonces? Bueno, seguramente estuvimos conversando. Entonces, para poder comprender lo que nos quiere decir o de qué forma se tiene que expresar la información, tenemos que leer cada uno de los signos y cada uno de los detalles que aparecen en el texto. Por ejemplo, en la segunda intervención de Vladimir hay un discurso entre paréntesis que se denomina discurso acotacional y ahí nos expresa la forma en que este personaje habla. Pero luego en la respuesta de Estragón tenemos los puntos suspensivos y ahí podemos sospechar que el personaje está dudando de la información que está entregando. ¿Cuáles son los orígenes del teatro? Bueno, tenemos que los orígenes del teatro se encuentran en la antigua Grecia. Acá se originó una forma de expresión humana que después, muchos años después, se va a consolidar en un género literario que hoy conocemos como texto dramático. Los griegos eran un pueblo fundamentalmente campesino, o su economía se basaba en la agricultura y además eran politeístas. Se dice que los griegos profesaban una religión de más de 30.000 dioses. No es porque fueran excesivamente creyentes, sino que en realidad eran excesivamente racionales y trataban de darle una explicación a todo lo que ocurría. Solo que como no tenían el nivel de conocimiento del mundo que tenemos hoy, ellos atribuían todas estas acciones, como por ejemplo las estaciones del año o las sequías o las excesivas lluvias, al castigo de los dioses. Entonces, para ellos era muy importante mantener contentos a estos 30.000 dioses que gobernaban su panteón. Así realizaban grandes fiestas en las épocas de cosecha de la uva y en ellas agradecían fundamentalmente al dios del vino y de las viñas, que era el dios Dionisio, porque si este dios estaba contento, entonces ellos iban a tener una buena cosecha, por lo tanto una buena producción de vino, por lo tanto una buena venta y su economía iba a ser próspera. La celebración se caracterizaba por distintas improvisaciones, por canciones, por danzas que llevaban a cabo distintos hombres que se encontraban disfrazados. Entre ellos actuaban, y lo escribimos entre comillas porque a esto todavía no se le denominaba actuación, pero era una mímesis, era una imitación de distintos personajes. Con el tiempo, este canto improvisado se fue convirtiendo en un himno y hacia el siglo VI a.C. deriva en la forma clásica que hoy día conocemos como tragedia. El texto dramático se configura en función del conflicto dramático. Sin conflicto dramático no tenemos texto dramático. Por lo tanto, la acción principal, o podríamos decirlo, el propósito comunicativo del texto dramático es representar conflictos humanos. Entonces tenemos que estas obras tienen como eje central el desarrollo de un conflicto, o sea, la lucha entre dos fuerzas antagónicas que pugnan, que luchan, que pelean por alcanzar su objetivo. De esta manera el conflicto adquiere el carácter de dramático al interior de la obra y se puede referir a diversos temas. Hay temas en el drama como el amor clásico o la guerra o la venganza.
Además, el conflicto puede ser muchas veces un conflicto interno entre el personaje y él mismo, o en relación con otra persona, con la sociedad, con el universo o incluso con la naturaleza. El desarrollo del conflicto supone la realización de acciones por parte de quienes encarnan las fuerzas que luchan, es decir, los personajes. De esta manera, la acción dramática es la forma estructurada que supone la interacción entre los personajes y va a asegurar el desarrollo y la solución del conflicto. Acá tenemos un esquema que nos va a ayudar a entender mejor cómo funciona este conflicto. Tenemos un conflicto dramático. Esto siempre va a suponer a dos fuerzas contrarias que luchan por quedarse con el conflicto dramático. Supongamos que el conflicto es la venganza. Y hay un hijo que tiene que vengar la muerte de su padre y por lo tanto va a buscar al asesino de su padre para también darle muerte. El asesino no quiere morir y por lo tanto va a luchar con todas sus fuerzas para escapar de la ira de este personaje que viene a vengar a su padre. Entonces, los personajes desarrollan acciones dramáticas. En el ejemplo que estamos dando, uno de los personajes va a buscar con todas sus fuerzas encontrar a su enemigo y darle muerte, y el enemigo va a buscar por todas las fuerzas también no sucumbir ante la ira de este otro personaje y va a buscar con astucia escaparse, o también dar pelea y también generarle situaciones problemáticas al personaje de modo que este también se vea conflictuado y se vea obligado a, a escapar o a esconderse o no continuar con su búsqueda de venganza. Entonces tenemos que todo lo que ocurre en la obra dramática la conocemos a través del diálogo de los personajes, y los personajes no van a hacer otra cosa más que seres creados por el dramaturgo, al igual que los personajes de la narrativa y de la lírica. Pero van a cobrar vida en la ficción de la obra. El dramaturgo va a desaparecer por completo, al igual que el narrador y el hablante lírico, y le va a dar la voz a los personajes. Los personajes. Vamos a tener que, dependiendo del rol que desempeñen los personajes dentro de una obra, estos se van a clasificar en protagonistas o en antagonistas. El protagonista se va a caracterizar porque todas las acciones que ocurren en la obra se centran en esta persona y está destinada a la resolución del conflicto. Encarna los valores que la obra sustenta. En la mayoría de los casos, el lector o el público se identifica con él y genera una solidaridad propia con este personaje, que generalmente es al que le ocurren todas las desgracias y todas las tragedias. Por su parte, el antagonista es el segundo personaje en importancia y es el que representa la fuerza opuesta que lucha contra la voluntad o contra el deseo del protagonista. De esta manera, el papel del antagonista es retrasar la resolución del conflicto, y los lectores generalmente no aprueban su actuación porque sustenta los valores contrarios a los que defiende el protagonista. También vamos a tener los personajes secundarios, y los personajes secundarios van a ser aquellos que se suman a una de las dos fuerzas para apoyar tanto al protagonista o al antagonista según sea el caso. Y el personaje colectivo va a ser una figura que representa a un grupo de personas, por ejemplo el pueblo, los soldados, las mujeres, los estudiantes, etc. La existencia de este personaje no es indispensable en una obra dramática, pero se caracterizan porque todos estos personajes funcionan u operan como una fuerza que sabemos que es un grupo grande, pero actúan como uno solo. Entonces, todos estos personajes son seres ficticios que tienen existencia en la obra dramática, pero son materializados por los actores al momento de representarla y convertirla en obra teatral. Existe una gran diferencia entre lo que es el drama y el teatro. Vamos a ver que por una parte el drama es el texto en sí mismo, que tiene la potencialidad de convertirse en obra representada, y la representación teatral o el teatro es la representación en sí de una obra. Entonces vamos a tener que el teatro, la representación teatral, va a ser una adaptación, va a ser una interpretación de la obra dramática que está escrita. Entonces vamos a ver que una obra dramática puede ser representada teatralmente o puede quedarse en la potencialidad. Por ejemplo, existe el caso de una obra llamada La Celestina, que es una obra tan extensa que es imposible
montarla tal y como está escrita. Está escrita en diálogo, está escrita en formato de drama, pero su intención principal o la intención principal del escritor de esa novela era contar una historia más que representarla. Eso no quiere decir que no se hayan hecho representaciones de la Celestina, pero esas son adaptaciones de la obra principal. Vamos a tener también que el texto dramático tiene una estructura interna. Esa estructura interna parte con la presentación del conflicto y corresponde generalmente al primer acto, y aquí encontramos que se nos presentan los personajes principales y se muestran entonces las fuerzas antagónicas, conocemos los propósitos que motiva tanto al protagonista como al antagonista y los caracteres que podemos reconocer el conflicto o cuál es el conflicto que va a ocurrir dentro de la obra. Luego tenemos el desarrollo y aquí es donde se ponen en jaque las fuerzas contrarias, es decir, el antagonista y el protagonista están luchando por resolver el conflicto a su favor. Se producen distintos enfrentamientos por las acciones desencadenadas tanto por el protagonista como por el antagonista. Y esto va a estar siempre en una constante tensión, oscilando entre la tensión dramática y la distensión dramática. Es decir, parece que todo se soluciona, pero no, hay un nuevo conflicto o hay una nueva acción dramática que vuelve a entramar nuevamente todo el conflicto. Y corresponde a los actos intermedios de una obra. En el caso de una obra de 3 actos corresponde al segundo acto y en el caso de una obra de 5 actos corresponde a los actos 2, 3 y 4. Luego tenemos el clímax, que es el momento de mayor tensión dramática. Ya vimos, ¿cierto?, que la obra está en una constante pugna, pero acá es cuando llegamos al grado máximo de presión psicológica y emotiva que va a envolver a los personajes. El clímax es un momento breve a partir del cual rápidamente se resuelve el desenlace, se resuelve el final de la obra. Y el desenlace corresponde a la eliminación de la fuerza antagónica o a la desaparición o anulación del protagonista en favor de uno u otro. El conflicto se resuelve, por lo tanto la obra finaliza. Como dijimos, puede ser un final favorable o contrario a los intereses del protagonista. Ya dijimos, ¿cierto?, que en cuanto a la estructura externa de la obra dramática, el acto es la unidad temporoespacial que permite identificar los distintos momentos de la obra. Son muy frecuentes las obras en 3 actos, pero también hay obras de un solo acto. Y aquí tenemos los famosos autos sacramentales, y también hay obras de 5 actos como las obras de Hamlet de William Shakespeare. El cuadro, por su parte, es la división que se genera al cambiar de escenografía. Cada vez que hay un cambio escenográfico, implica un nuevo cuadro. Es decir, si están los personajes en la sala, en la corte del rey, es un cuadro, y cuando salen al patio, por ejemplo, es otro cuadro. Y finalmente la escena, que es la división menor, que está marcada por la entrada y salida de los personajes del escenario. Entonces, si el diálogo entre dos personajes concluye por la salida de uno, quedando solo el otro en el escenario, estamos frente a una nueva escena. Pero también si hay varios personajes dentro de la escena y aparece uno nuevo o desaparece o se va ese personaje, también hablamos de escena. Por lo tanto, cada vez que entra o sale un personaje, hablamos de una escena. Las distintas formas del género dramático a través de la historia son varias. La primera de ellas es la tragedia. La tragedia surge en Grecia, es como una versión perfeccionada o derivada del ditirambo. El ditirambo era lo que veíamos al principio, que son los himnos que se cantaban en honor al dios Dionisio para que éste estuviera contento y mandara una buena cosecha. Su origen, por lo tanto, es religioso y representa un episodio siempre fatal de la vida de un personaje. Sus temas son siempre serios, de gran relevancia espiritual y moral. Y los protagonistas siempre van a ser seres nobles o seres muy buenos, cuyos valores siempre son dignos de imitar, pero que se ven enfrentados a un destino adverso e inexorable, es decir, que ellos no pueden cambiar. No son ellos quienes han tramado su destino, sino que son víctimas de una fuerza superior contra la cual ellos no pueden luchar. Los espectadores de la tragedia o la finalidad de la tragedia era que los espectadores se compadecieran del destino del personaje, el que inútilmente lucha contra esta voluntad superior, y sintieran conmiseración, sintieran lástima, y esta conmiseración va en aumento hasta el punto en que el espectador sufre con el protagonista. Y este sufrimiento se exterioriza a modo de liberación o purificación interior.
Esta elevación del alma, a partir del terror, la piedad y la compasión, la conocían los griegos como la catarsis. Es decir, cuando nosotros vamos o expectamos el sufrimiento de un personaje y podemos empatizar con esos sentimientos, también en nosotros se produce la liberación de, de esos hechos. Los autores trágicos más importantes de la historia son Sófocles, Esquilo y Eurípides. Hay quienes dicen que no existen más tragediógrafos que estos personajes, otros dicen que sí, que en la actualidad también se pueden escribir tragedias. Luego de la tragedia tenemos la comedia. La comedia es todo lo contrario a lo que era la tragedia. Aristóteles, que fue el primer encargado de ordenar, o que fue la primera persona que se dio el trabajo de organizar los distintos tipos de texto y darles categorías, explica la procedencia del nombre comedia del canto de un cortejo. En la procesión durante las fiestas dionisíacas, recordemos, cuando se realizaba esta celebración religiosa del dios Dionisio, no solamente se cantaban himnos que eran trágicos, recordando los momentos trágicos de la vida de este dios, sino que también los muchachos salían por las calles haciendo bromas a las personas. Recordemos que también era una fiesta del vino, por lo tanto probablemente muchos de ellos estaban expuestos a los efectos de este brebaje, y entonces desarrollaban distintas bromas, distintas chanzas a las personas que estaban por ahí, y se supone que en este intercambio de chistes, de risas con los miembros del cortejo y los espectadores, va a surgir la comedia. Y va a ser una representación burlesca de personajes, de acontecimientos y de instituciones de la época que incorporan siempre la risa. A diferencia de la tragedia, la comedia no representa seres de una talla moral superior, sino que por el contrario son seres comunes y a veces incluso son seres vulgares, que padecen vicios, que realizan acciones que son poco decorosas. Estos personajes y las situaciones jocosas, chistosas y hasta ridículas siempre van a mover a la risa del espectador. Sin embargo, esta risa conlleva una reflexión sobre los conflictos y vicios expuestos. El público tiene que darse cuenta que aquello que genera risa es reconocible en la propia realidad y tiene que luchar contra esos vicios en su propia persona. Comediantes griegos importantes son Aristófanes y Menandro, que en el siglo XVII destaca la figura del francés Molière, que retrató satíricamente a la sociedad de su época. Entre sus obras destacan El avaro, El tartufo, El médico a palos y el burgués gentilhombre. Con el tiempo, o estas dos manifestaciones que vimos anteriormente, el drama y la tragedia, la comedia y la tragedia, son manifestaciones que surgen en la antigua Grecia. Sin embargo, vamos a ver que también en la modernidad, en la actualidad, van a surgir otras formas de textos dramáticos. Estos textos dramáticos van a hacer una fusión entre el drama, entre la tragedia, y la comedia, y va a pasar a denominarse drama. Su nombre ya nos sitúa en esta forma característica esencial, que es mostrar de manera mucho más realista las circunstancias trágicas y cómicas que conforman la vida. Vamos a tener que los personajes ya no son arquetipos de bondad ni arquetipos de vulgaridad, es decir, los personajes aquí no son completamente buenos ni completamente malos. Van a ser seres que respondan al patrón humano, con defectos, virtudes, aciertos y desaciertos, tal como nosotros. Así vamos a ver que, a diferencia de la tragedia, el hombre no se enfrenta a designios ni voluntades superiores. No hay dioses, no hay una voluntad superior que esté conspirando contra ellos. Y por lo tanto la lucha, como en el caso de la tragedia, era inútil. Vamos a tener que tampoco los problemas se solucionan como en la comedia, con un desenlace que acomoda a todas las partes. En el drama, el hombre es dueño de su destino y los conflictos que presentan se derivan del vivir mismo del hombre, de sus circunstancias. Por lo tanto, los conflictos que pueden ser de distinto orden, por ejemplo personal, como los celos, o social, como intentar subir a la escala social, o moral, con conflictos morales de ser o no ser, o existenciales, entre otros, los vamos a encontrar que son conflictos propios del drama. Es decir, son seres como nosotros que se ven enfrentados a su propia realidad, a su propio destino, o muchas veces a las consecuencias de sus propios actos.
Sí, finalmente tenemos que todas las obras dramáticas son aquellas que buscan a través del diálogo situarnos en un conflicto que puede ser de diversas índoles. Los invito a desarrollar las actividades propuestas para la clase y nos vemos.